¿Sabías que en este preciso momento, mientras estás sentada viendo este video, podría haber un ladrón silencioso en tu propia cocina, que está robando el calcio de tus huesos, gramo por gramo, sin que sientas absolutamente nada de dolor hasta que es demasiado tarde? La mayoría de las mujeres mayores de 50 años creen que la osteoporosis es solo una cuestión de mala suerte o de genética, que es algo que simplemente sucede cuando envejecemos. Pero hoy voy a revelarte una verdad que la industria alimentaria ha intentado ocultar durante décadas. Esa debilidad que sientes al subir las escaleras, ese dolor sordo en la espalda baja que no desaparece con masajes, o esa sensación de fragilidad en las muñecas, no son simples signos de la edad, son las alarmas de que tu estructura interna, el andamio que sostiene tu vida, está siendo corroído por ácidos ocultos en alimentos que te vendieron como saludables. Imagina por un segundo tus huesos no como piedras duras y estáticas, sino como una cuenta bancaria de la que retiras y depositas dinero todos los días. El problema es que sin saberlo estás haciendo retiros masivos cada vez que te sientas a comer, dejando tu cuenta en números rojos y al borde de la bancarrota estructural. Hoy no solo vamos a hablar de calcio, vamos a destapar la mentira de los productos enriquecidos y te voy a enseñar exactamente cuáles son esos 5 alimentos impostores que debes sacar de tu alacena hoy mismo si no quieres terminar dependiendo de otros para caminar. Pero eso no es todo, porque la medicina moderna a menudo olvida lo básico, así que también compartiré contigo una prueba casera, algo que puedes hacer frente a tu espejo en menos de un minuto al terminar este video, para saber si tus huesos están en peligro real antes de que aparezca la primera fractura. Soy la doctora Gabriela Mendoza, especialista en salud femenina y longevidad, y en los próximos minutos vamos a transformar el miedo en poder, porque recuperar la densidad de tus huesos es posible, pero solo si dejas de cometer los errores que el 90% de las mujeres cometen cada mañana. Quiero que visualices algo conmigo, algo que quizás te parezca perturbador, pero que es necesario para entender la urgencia de lo que estamos tratando hoy. Imagina un trozo de madera firme, sólido, capaz de sostener el peso de una casa entera. Ahora, imagina que una colonia de termitas entra en esa madera. Por fuera, la madera se ve exactamente igual, la pintura está intacta, la forma no ha cambiado, pero por dentro, estas termitas están cavando túneles, creando miles de pequeños agujeros, vaciando la estructura hasta que queda convertida en un cascarón frágil que con el más mínimo golpe se hace polvo. Eso es exactamente lo que la osteoporosis hace con tu cadera, con tu columna y con tus fémures. No avisa, no duele, no se hincha. Simplemente trabaja en silencio hasta ese fatídico día en que un simple tropiezo con la alfombra o un abrazo un poco fuerte de un nieto termina en una sala de emergencias. Y aquí está la gran paradoja que nadie te explica. Durante años nos han dicho que la solución es beber leche y tomar pastillas de calcio gigantescas. Pero, si eso fuera cierto, ¿por qué los países con mayor consumo de lácteos tienen las tasas más altas de fracturas de cadera? La respuesta te va a sorprender y tiene que ver con la acidez. Tu cuerpo es una máquina perfecta de supervivencia y su prioridad número 1 es mantener el pH de tu sangre equilibrado. Si tu sangre se vuelve demasiado ácida debido a lo que comes, tu cuerpo entra en pánico y busca desesperadamente un mineral alcalino para neutralizar ese ácido y salvarte la vida. ¿Y adivina dónde está el mayor almacén de minerales alcalinos de tu cuerpo? Exacto, en tus huesos. Así que, literalmente, tu cuerpo disuelve tus propios huesos para apagar el incendio que provocan ciertos alimentos. Es por eso que hoy vamos a identificar a estos culpables con nombre y apellido, y el primero de ellos es el más engañoso de todos, un villano disfrazado de amigo que se encuentra en casi todas las mesas de desayuno: los cereales refinados y azucarados. Sé lo que estás pensando, doctora, pero la caja dice enriquecido con vitaminas y minerales. Dice que es bueno para el corazón. Esa es la trampa del marketing. Estos cereales ultraprocesados no son más que almidón y azúcar que al entrar en tu cuerpo generan un pico de glucosa e insulina tan violento que aumenta la excreción de calcio a través de la orina. Estudios recientes han demostrado que el consumo excesivo de azúcar no solo te hace ganar peso, sino que bloquea la absorción de magnesio, un mineral que es el cemento que mantiene el calcio pegado a tus huesos. Sin magnesio, el calcio no tiene dónde agarrarse. Pero espera, porque esto se pone peor con el segundo alimento,
uno que probablemente consumes pensando que es la opción más saludable del mundo, las espinacas y acelgas crudas en exceso. Calma, no estoy diciendo que las verduras sean malas, pero aquí es donde la bioquímica se vuelve fascinante y peligrosa si no la conoces. Estas hojas verdes contienen algo llamado oxalatos. Los oxalatos son como pequeños imanes que se adhieren al calcio en tu intestino y forman cristales indisolubles que tu cuerpo no puede absorber y que terminas eliminando. Si tú te tomas un batido verde gigante cada mañana, pensando que estás fortaleciendo tus huesos, podrías estar haciendo exactamente lo contrario, impidiendo que el calcio llegue a tu sangre. La solución no es dejar de comerlas, sino cocinarlas adecuadamente para desactivar esos oxalatos, un pequeño truco de cocina que puede salvar tu esqueleto. Y hablando de trucos, antes de pasar al tercer alimento, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces a la semana sientes acidez estomacal o reflujo? Si tu respuesta es frecuente, cuidado, porque los medicamentos que tomas para esa acidez, los famosos omeprazol y antiácidos, son ladrones de huesos de primera categoría. Al neutralizar el ácido de tu estómago, impiden que tu cuerpo descomponga y absorba el calcio de los alimentos. Es un círculo vicioso. Comes mal, tienes acidez, tomas la pastilla y la pastilla evita que tus huesos se nutran. Pero volvamos hasta la despensa, porque el tercer enemigo es uno que está presente en cada celebración, en cada reunión familiar, y que a todas las mujeres nos encanta. Las bebidas gaseosas, especialmente las oscuras. No es solo por el azúcar, es por el ácido fosfórico. Este ácido es un corrosivo potente que, al ingresar a tu sistema, altera el equilibrio fósforo-calcio de una manera dramática. Para que te hagas una idea, imagina que viertes ácido sobre una tiza. Verás cómo burbujea y se deshace. A nivel microscópico, eso es lo que es el ácido fosfórico le hace a la densidad mineral ósea si se consume en exceso y de forma crónica. Y no, las versiones light o cero no te salvan de esto, porque el ácido sigue ahí, engañando a tu cuerpo y forzándolo a sacar calcio de la cadera para neutralizar el pH. Ahora, prepárate, porque el cuarto elemento de esta lista negra es quizás el más polémico, pero como educadora de salud, mi deber es decirte la verdad aunque sea incómoda: el exceso de proteína animal sin el balance adecuado de vegetales. La dieta moderna nos ha hecho creer que necesitamos comer carne en cada comida, pero la metabolización de tanta proteína genera residuos ácidos sulfúricos. Recuerda lo que te dije al principio: ácido en la sangre igual a huesos disueltos. Las mujeres posmenopáusicas que consumen dietas hiperproteicas, sin suficientes frutas y verduras para amortiguar esa acidez, tienen 4 veces más riesgo de fracturas óseas. No te estoy diciendo que te vuelvas vegetariana mañana mismo, te estoy diciendo que el equilibrio es la clave de la supervivencia. Por cada porción de carne, tu plato debería tener 2 porciones de vegetales alcalinizantes. Es una matemática simple que tu fémur te agradecerá cuando tengas 80 años. Y el quinto alimento, el que cierra este ciclo de destrucción, es el exceso de sal oculta. La sal es necesaria, sí, pero el sodio en exceso es un vehículo que transporta el calcio directamente fuera de tu cuerpo. Por cada 300 miligramos de sodio que excretas por los riñones, te llevas contigo una cantidad significativa de calcio. Y el problema no es el salero de tu mesa, es el sodio escondido en el pan, en las sopas de sobre, en los embutidos, en las salsas preparadas. Estás literalmente orinando tus huesos. Llegamos a un punto crucial de esta conversación. Ya conoces a los enemigos, ya sabes quiénes son los ladrones que entran a tu casa por la noche, pero ¿cómo saber si ya han causado daño? ¿Cómo saber si tus huesos están porosos, como una piedra pómez, o densos como el mármol, sin tener que esperar a una densitometría que quizás te toque hasta el próximo año? Aquí es donde entra la prueba casera que te prometí. Quiero que, al terminar este video, vayas a un espejo con buena luz. Lávate bien las manos y observa tus encías. Sí, tus encías. La mandíbula es uno de los primeros huesos en sufrir la pérdida de densidad mineral. Si notas que tus encías se han retraído, que tus dientes parecen más largos de lo que eran hace unos años, o si tienes dientes que se mueven ligeramente, eso no es solo un problema dental, es una bandera roja gigante de que tu sistema óseo general está perdiendo la batalla. Los dentistas son a menudo los primeros en detectar la osteoporosis, antes que los médicos generales.
Otra señal sutil pero poderosa es la fuerza de agarre. Intenta abrir un frasco nuevo de mermelada o girar el pomo de una puerta pesada. Si sientes que tu fuerza en las manos ha disminuido drásticamente en el último año, hay una correlación directa, estudiada científicamente, entre la fuerza de agarre y la densidad ósea de la columna vertebral y la cadera. Tu cuerpo te está hablando, te está gritando, pero hemos olvidado cómo escucharlo. Pero no todo son malas noticias, querida amiga. Ahora que sí hemos encendido la luz y hemos visto aletear las termitas, es hora de llamar al equipo de reconstrucción. Y no, la solución mágica no es simplemente tomar más calcio hasta que te salgan piedras en los riñones. El calcio es como los ladrillos de una obra. Puedes tener millones de ladrillos apilados en la entrada, pero si no tienes a los albañiles que los coloquen en las paredes, esos ladrillos no sirven de nada, solo estorban. En tu cuerpo, esos albañiles tienen nombre. Vitamina D3 y vitamina K2. Esta es la pareja real de la salud. O sea, que la mayoría de los suplementos baratos ignoran. La vitamina D3 es la encargada de absorber el calcio del intestino y ponerlo en la sangre. Es el camión de transporte. Pero aquí viene el giro dramático. Si solo tomas D3 y calcio, ese calcio puede terminar depositándose en tus arterias, calcificándolas y provocando problemas cardíacos, o en tus articulaciones, causando dolor. Necesitas al capataz de la obra, la vitamina K2. La K2 es el GPS que toma ese calcio de la sangre y le dice: tú no vas al corazón, tú vas al hueso. Sin K2, el calcio es un turista perdido causando problemas en el tráfico de tus arterias. ¿Dónde encuentras esta maravilla? En alimentos fermentados como el chucrut, en quesos curados de alta calidad, en la yema de huevo de gallinas de pastoreo y en el hígado. Incorporar estos alimentos es como contratar al mejor arquitecto para la reconstrucción de tu templo. Y hay un ingrediente más, un héroe olvidado, que es fundamental para que tus huesos no solo sean duros, sino flexibles. Porque un hueso, duro pero rígido, se rompe como el cristal. Un hueso sano debe ser resistente como el bambú. Ese elemento es el colágeno. El hueso no es solo mineral, es una matriz viva de proteínas. Imagina que el colágeno es una red de acero flexible y el calcio es el cemento que se vierte sobre ella. Si pierdes colágeno, que es lo que sucede después de la menopausia cuando caen los estrógenos, tus huesos se vuelven frágiles. Aquí es donde el caldo de huesos casero, ese que hacían nuestras abuelas hirviendo huesos de pollo o res durante horas con vinagre, se convierte en la medicina más potente y económica que existe. Ese caldo está cargado de los aminoácidos exactos que tu cuerpo necesita para tejer de nuevo esa red de seguridad. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? No quiero que te agobies, quiero que te empoderes. Vamos a hacerlo sencillo, con la regla de los 3 cambios. Cambio número 1. Limpieza de la zona de peligro. Ve a tu cocina y reduce drásticamente el azúcar, las gaseosas y los ultraprocesados. No los veas como premios, velos como lo que son, ladrones de tu independencia. Cambio número 2. La hora del sol inteligente. La vitamina A es gratuita y baja del cielo. Exponerte al sol 15 minutos al día, sin protector solar en brazos y piernas, siempre con precaución y evitando las horas pico de radiación, activa la fábrica natural de D3 en tu piel. Es la mejor versión que existe, mucho mejor que cualquier pastilla. Y cambio número 3, el movimiento de impacto. Tus huesos son tejidos vivos que responden a la presión. Necesitan sentir que los necesitas. Caminar es bueno, pero no es suficiente. Necesitas darle pequeños golpes de aviso al hueso para que se fortalezca. Esto se logra con ejercicios de fuerza suave, levantando pequeñas pesas, haciendo sentadillas asistidas o incluso con algo tan simple como dar pequeños saltos o golpes de talón, levantarte de puntillas y dejar caer los talones de golpe al suelo, para enviar una vibración a través de tu esqueleto que le diga a tus células: despierten, necesitamos más densidad aquí. Quiero contarte el caso de una de las mujeres de nuestra comunidad, doña Marta, de 64 años. Ella llegó a mí aterrorizada porque su médico le había dicho que tenía osteopenia, el paso previo a la osteoporosis. Se sentía como si estuviera hecha de vidrio, tenía miedo de moverse, miedo de vivir. Marta aplicó estos cambios. Empezó a hacer su caldo de huesos cada domingo. Tiró las galletas saladas y las cambió por nueces y semillas ricas en magnesio.
y empezó a bailar en su sala 3 veces por semana para generar impacto. 6 meses después, no solo su densitometría mostró que la pérdida se había detenido, sino que su actitud había cambiado. Ya no caminaba con miedo, caminaba con propósito. Recuperó la confianza en su propio cuerpo. Y eso, querida amiga, es lo que quiero para ti. No se trata de ser joven para siempre, se trata de ser fuerte para siempre. Se trata de que, si te caes, tengas la estructura interna para rebotar, no para romperte. La osteoporosis se llama la enfermedad silenciosa, pero hoy le hemos quitado el silenciador. Ahora sabes la verdad. Sabes que no es un destino inevitable, sino una condición que se alimenta de nuestros errores nutricionales y nuestro sedentarismo. Tienes el conocimiento, tienes las herramientas y tienes el poder de decidir qué entra en tu boca y qué haces con tu cuerpo. No dejes que la industria te venda productos que te debilitan. Sé la guardiana de tu propio templo. Si este video te ha abierto los ojos, si te ha hecho mirar tu alacena de una forma diferente, entonces mi misión hoy está cumplida. Pero tu misión apenas comienza. Quiero pedirte que hagas algo importante. Comparte esta información. No te la quedes. Compártela con tu hermana, con tu vecina, con tu hija. Porque cada mujer que armamos con este conocimiento es una fractura menos, es una hospitalización menos, es una abuela que podrá seguir cargando a sus nietos sin miedo. Y si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir descubriendo cómo tomar el control de tu salud después de los 50 con estrategias naturales y científicas, asegúrate de estar suscrita a este canal, porque esto es solo el principio. Hay mucho más que debemos platicar, muchos más mitos que derribar y mucha más salud que construir juntas. Recuerda esa imagen del hueso poroso, de la madera comida por termitas. Que esa imagen no sea para asustarte, sino para motivarte. Cada vez que elijas un vaso de agua con limón en lugar de una gaseosa, estás rellenando esos agujeros. Cada vez que eliges un trozo de queso curado con una manzana en lugar de un pastelillo industrial, estás poniendo cemento en tus cimientos. Es un trabajo de hormiga, día a día, decisión a decisión, pero el resultado es la libertad. La libertad de moverte, de viajar, de vivir sin depender de nadie. Y esa libertad, créeme, vale más que cualquier sabor dulce de un momento. Gracias por regalarme tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Ahora, ve al espejo, revisa esas encías, haz tu chequeo y empieza hoy mismo tu plan de rescate óseo. Tu yo del futuro, esa mujer fuerte y erguida, que serás en 10 años, te lo está agradeciendo desde ahora. Nos vemos en el próximo video, con más verdades que curan. ¡Hasta pronto!